Vamos a seguir con Romanos y antes de estudiar las Escrituras vamos a tener un momento de oración. Amado Padre, pensando en las palabras de David, tu siervo, que deseó que a través de la música el pueblo escuchara la grandeza de Dios, deseamos en esta mañana que tu majestad, tu grandeza en la pobreza de nuestras palabras haya sido pobremente reflejada. Nosotros somos tan bajos, Señor, que al mirar la altura de los cielos, y ellos, como nos dice tu palabra, cuentan tu gloria. Gracias por el mensaje silencioso, diario, continuo, incesante, que nos dan los cielos, que nos cuentan que tu palabra permanece, que nos cuentan que tú eres fiel, que nos cuentan que tú tienes misericordia sobre todas tus obras, que testifican acerca de tu poder. Oh Dios eterno, los cielos nos anuncian que tú eres un Dios viviente, que respondes los clamores de los animales, que atiendes a las aves, que vistes los lirios del campo, que la tierra está llena de tu gloria, que los cielos lo declaran, y que es un hombre necio e insensato, ciego y rebelde, que no puede observar estas cosas. Y ahora pedimos, oh Dios eterno, que si es en tu buena voluntad y en tu misericordia, como hiciste con Israel, puedas repetir con nosotros, de hacernos oír tu voz, y que nuestros corazones, como dice tu palabra, no se endurezcan. No pongamos resistencia hacia las palabras del Eterno. Tú sabes cuánto necesitamos escuchar y crecer y aprender. Como ya se ha orado, oramos una vez más que inclines el corazón. El salmista sabía que no podía hacerlo por sí solo y dijo: inclina mi corazón a tus testimonios. También oró y dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, algo que él no podía hacer. Y pedimos, Señor, en esta mañana que tú puedas hacer eso en nosotros y por nosotros, el de abrir nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender. Y si permites en esta mañana, oh Dios, utilizar a tu siervo, esta vasija de barro, que no es más que eso. Y cuanto más me estoy acercando a la eternidad, Señor, más me doy cuenta de eso. Que tu siervo no es más que eso. Ayúdanos, oh Dios, por ende, en estos minutos, si no ha sido en toda la semana, que nuestros corazones no han estado delante de tu perfecta ley, por unos breves momentos esta mañana, ayúdanos a estar. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos y que no divaguen con las ocupaciones de esta vida presente, que tú sabes que son muchas. Pero ayúdanos, oh Dios, a pensar y meditar y escudriñar esta mañana. Guía nuestros pensamientos, guía a tu siervo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer una vez más los primeros 10 versículos. Dice así: digo pues, esto ya lo miramos la anterior semana, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Como ya he dicho, hay debate entre dos campos de pensamiento en cuanto a quién se está refiriendo Pablo por su pueblo. Buenos hombres de los dos lados difieren en pensamiento en cuanto a qué se está refiriendo el apóstol Pablo por su pueblo.
lo vamos a ir desarrollando, pero esto, para que sepan, es un debate entre los comentaristas y casi dividido al medio, o sea que no es que hay más de un lado o del otro. En los que yo tengo, al menos en mi estudio, se dividen en dos líneas de pensamiento. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pues yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y para mí, humildemente, el apóstol Pablo está hablando de la nación de Israel, que menciona repetidas veces desde el capítulo 9, 10 y 11. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y esta palabra "antes conoció", en relación al pueblo de Dios, se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Se menciona en relación a Cristo, 1 Pedro 1, versículo 20, y luego se menciona en Romanos 8, versículo 29, en relación a los escogidos, 8:29, que dice: a los que antes conoció también los predestinó. Y después se menciona aquí, Pablo dice: no ha desechado a su pueblo, Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Este no es el remanente por gracia. Si fuese así, no estaría Pablo preocupado por el desechar de Dios o la pausa, por lo que está haciendo en Romanos capítulo 11, Dios con Israel. Pero dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y si estudian el Antiguo Testamento, y específicamente el libro de Amós, en el capítulo 3, la Escritura dice que Dios solamente ha conocido a una nación, la nación de Israel. Solo a vosotros os he conocido de todas las familias de la tierra. Hablando de la nación de Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Y estoy marcando algunas palabras en el texto para que pensemos. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, de notar que Elías, conforme al apóstol Pablo, no ora a favor de esta nación, sino en contra de ella. Hay oraciones en los salmos que tenemos así, de esta manera. Lo interesante, como vamos a mirar el texto, es que el Señor no responde a la oración de Elías. Señor, a tus profetas han dado muerte. Y esto es interesante, y lo voy a remarcar, necesario para que lo piensen. Dice: a tus profetas. Esto refiere a la voz audible de Israel. Dios, por medio de los profetas, eso lo dice Hebreos, el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces. O sea que matar a un profeta era cerrarle la boca a Dios. Señor, a tus profetas han dado muerte. Está hablando de sí mismo como un profeta que todavía no había recibido la muerte. Señor, a tus profetas han dado muerte. Y la secuencia que sigue es: y tus altares han derribado. ¿Qué significa esto? 2 cosas. Si tú cierras tu oído a la voz de Dios, es seguro que no va a haber adoración. Los altares están derribados. El altar en Israel era un lugar de adoración, un lugar de sacrificio, un lugar de comunión. Lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la nación de Israel, lo vemos muy particularmente en 1 Samuel capítulo 7, en la vida de Samuel. Rodeaba ciertos altares él. La Escritura nos dice, iba de ciudad en ciudad rodeando estos altares en comunión. Y Samuel persistía en esos altares. Cuando Elías llega a Israel, encuentra el altar derribado. O sea que hacía tiempo que no había comunión, hacía tiempo que no había sacrificio, hacía tiempo que no había adoración. Pero van de la mano. Si yo no quiero escuchar lo que el profeta tenga que decir, si no quiero escuchar lo que Dios tenga que decir, si me he alejado de la lectura de la palabra, si me he alejado del oír de la palabra, si no leo nunca la palabra de Dios, si no leo nunca la Biblia, no pretendo que haya adoración.
Yo calculo que si no ocupas tiempo diario en la lectura, o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, le dije hace un tiempo atrás, se hizo una encuesta en Estados Unidos sobre de cada 100 creyentes, y 5% congregaban, y 3 leían la Biblia. De 100. Es muy rutinario el domingo a la mañana en Estados Unidos ver autos pasar, todos bien vestidos, yendo a lo que llaman la misa bautista. Y van y congregan, y lo hacen mucho fielmente. Además, registrados en libros de membresía en los Estados Unidos, hay más bautistas que argentinos. Hay 50 millones de bautistas registrados en libros de membresía. No hablo de iglesias pentecostales. Hablo de, entre comillas, iglesias de sana doctrina, donde se predica el Evangelio. Hay más de 50 millones de bautistas. Si un presidente en los Estados Unidos desea voto, tiene que decir, nací de nuevo. Tiene que asociarse, porque hay un movimiento grande de votos que pertenecen al mundo evangélico. Además, han habido así surgir de presidentes en el pueblo norteamericano, de los que yo entiendo y conozco, el que más claramente profesó una fe fue el presidente Abraham Lincoln. Yo pude ir a la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, y pude ir a su monumento y leer sus escritos, y todos sus escritos están llenos de la Biblia. Versículo y referencia tras referencia de las Escrituras. Tenía tanta piedad ese hombre que una vez fue a visitar a un chacarero y salió el siervo a recibirle, y el presidente Abraham Lincoln le dijo, ¿está el chacarero? Y él dijo, sí, está, y lo busco. Y dice, ¿qué está haciendo? Dice, está teniendo comunión con el Señor. Dice, bueno, si está hablando con el Rey de Reyes, yo puedo esperar. Yo puedo esperar. Señor, a tus profetas han dado muerte. Israel no quería escuchar, y tenemos referencias una y otra vez. Y después nos hacemos la pregunta, ¿por qué están donde están? ¿Y por qué están en la situación que están? Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo. Y eso, cuando estudian Romanos capítulo 11, aparece repetidas veces la frase en este tiempo. Y la palabra tiempo es la palabra kairos, una palabra muy importante que marca el tiempo en las Escrituras. Hay varias, pero esta es una palabra que marca tiempos determinados. Por eso dice la Escritura, así también aún en este tiempo, Pablo, sabiendo que lo que va a decir desde el versículo 7 al 10, ha quedado un remanente escogido por gracia. Yo entiendo, hermanos, al estudiar las Escrituras, yo cuando estudio las Escrituras, uno de los principios hermenéuticos que me dieron cuando estaba en el Instituto Bíblico, me pareció bueno, es principio de mención. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando estudio las Escrituras y veo que una palabra es repetida, por ejemplo, en Gálatas, que estamos estudiando con los jóvenes, el libro de Gálatas, aparece la palabra fe 20 veces y la palabra ley 20 veces. Entonces digo, bueno, el libro tiene que ver con fe y ley. Algo de esto tiene que hablar porque se menciona tanto. Esta palabra que Pablo utiliza aquí, remanente, aparece otra vez en Romanos, el capítulo 9, y una vez en Hechos 15, y desaparece de la historia de la Biblia. Solo aparece 3 veces, y las 3 veces conectada con Israel. Pero sí aparece 63 veces en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento solo se menciona 3 veces. Yo digo, ¿por qué se menciona solamente 3 veces? ¿Y dónde se menciona? ¿En qué contexto? Se menciona en Hechos 15 cuando están hablando acerca del pueblo judío.
lo vamos a mirar. Se menciona en Romanos 9 cuando está hablando acerca de Israel. Y se menciona en Romanos 11 cuando está hablando de Israel. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de qué está hablando ese remanente escogido? No sacarlo fuera de su contexto y tomar una decisión determinante mía, decir, esto es lo que yo pienso que está diciendo. Está bien, pero ¿en qué contexto está siendo enseñado? Y acá viene un versículo aún más fuerte para este remanente escogido por gracia, porque Israel está luchando con un camino de obras. Y dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ya lo enseñó en el capítulo 10, los primeros versículos. Lo que buscaba, y es una palabra única en el Nuevo Testamento, esta palabra es perseguir a muerte. No es común esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra buscar, es perseguir a muerte. Lo que perseguía a muerte Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, que se remonta de vuelta al versículo 5. No es que Pablo salta de un tema a otro. Está hablando de lo mismo. Los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás que no son escogidos, está hablando del mismo pueblo, fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Esto surge de Isaías capítulo 6 y es el mensaje de Dios al profeta Isaías en relación a su pueblo, Israel. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan. Escuchen, por favor, entiendan esto. Nunca, escuchen, nunca se dice de los gentiles. Si ustedes me pueden encontrar una sola referencia que diga la Biblia esto de los gentiles, entonces distorsionamos la Biblia. Estas referencias son del Antiguo Testamento en forma judicial a su pueblo. Además, cuando introduce las parábolas, Mateo capítulo 13, el Señor dice, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan y crean y yo los sane. ¿Y está hablando de quién? Su pueblo, nación de Israel. No he venido sino las ovejas perdidas de la nación de Israel, dijo Cristo. Oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Esto es una cita mesiánica del capítulo 69. En tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Y cuando leamos el contexto de Salmo 69, es después que lo crucificaron. O sea que la crucifixión demandó un castigo judicial a esta nación. ¿Y cuál fue? Oscurecimiento. No vamos a ir ahí esta mañana, pero déjenme decirle que hay 3 tipos de oscurecimiento. Nacemos con los ojos ciegos. Nacemos ciegos. Es un oscurecimiento adámico. Después está el oscurecimiento satánico. 2 Corintios capítulo 4, el cual cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ese es el oscurecimiento satánico. Y después está, peor de todos los oscurecimientos, el divino. Entonces tenemos el adámico, nacemos en oscuridad. Después tenemos el satánico, el cual él oscurece el corazón, los ojos de los hombres para que no vean el Evangelio. Y después está aquellos que han recibido la verdad y la rechazan, se produce Dios, dice la Biblia. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Este es un juicio de Dios, conforme note en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio. O sea que es un juicio judicial, como hemos visto ya en Romanos capítulo 9. Comenzamos con esto. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto es un repaso nuevo porque lo hemos visto en Romanos, capítulo 8. Y si no se acuerdan, están los mensajes bien ordenados ahí como lo prepara Lucas en YouTube. Y pueden volver a escuchar si desean. Trabajamos mucho sobre Romanos 8, 29 y 30. A los que antes conoció, saber de antemano,
En Romanos 8:29, como ya dije, en 1 Pedro 1:20 lo traduce destinado antes de la fundación del mundo. Y en Amós capítulo 3 dice, a vosotros solamente he conocido toda la familia de la tierra. ¿Entendemos? Yo no tengo que explicar esto, hermano. Entendemos que cuando Dios dice a los que antes conoció, no está diciendo que a los demás no sabe quién son ni que conocen. Eso lo sabemos. Lo que está hablando es de una intimidad, de una relación, de una relación íntima que Jehová tiene con su pueblo. La idea es como Adán cuando la Biblia dice que conoció a su mujer. Creo que alguien me estaba mencionando de Washer esta semana que habla acerca de eso. Creo que fue Mauricio que me lo mencionó diciendo que Washer dice, el doctor puede conocer mucho acerca de la salud de mi esposa, pero él a mi esposa no la conoce. Y yo entiendo lo que está diciendo. A vosotros, solamente, ese solamente en la Escritura, parece ser como diciendo, no, pero perdón, Señor, no está correcto eso. Pero si ustedes estudian más adelante este pasaje, que lo voy a mencionar aquí en mis notas, porque ya me estoy adelantando en la mente, cuando Cristo está en Mateo capítulo 7, hablando de los falsos maestros, le dice, me dirán en aquel día, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre, y Él os dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. ¿Cómo no los conocen? ¿Cómo no los conoció? Está hablando de una intimidad, de una relación. Yo nunca tuve una relación con ustedes, nunca los conocí de antemano, nunca fueron conocidos antes por mí de la fundación del mundo. Los hombres se sorprenderán, dice Apocalipsis 17:8, que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Van a ser sorprendidos de eso. Alguien dice que hay un himno que, no me malentiendan, lo aborrezco, está en inglés, que dice, cuando conozco a Cristo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dios no escribió mi nombre en el libro de la vida cuando yo conocí a Cristo. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Él no lo puso cuando yo conocí a Cristo. Tengo varios pastores conocidos, amigos, que creen en la doctrina de que Dios borra los nombres a medida que van muriendo. Interpretan Salmo 68. Miren, déjenme decirles esto, nada que ver con el sermón, pero solamente 7 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra libro de vida. Y nunca en el Antiguo Testamento, siempre en el Nuevo. Y de todas las veces, 6 veces aparece en Apocalipsis y 1 vez en Filipenses, capítulo 4. Significa que, escuchen clase, es una doctrina nueva testamentaria. No pasemos doctrina del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento a decir, esto fue de toda la vida. No fue de toda la vida. El libro que Moisés dijo, ráeme de tu libro. El libro que dice Salmos, que dice, raeré su nombre del libro de los vivientes, es el libro del registro de los que viven físicamente. Dios tiene marcado quién está en existencia sobre la faz de la tierra y Él borra sus nombres cuando mueren. Pero no tiene nada que ver con el libro eterno, con la vida eterna, con el libro que se va a abrir en Apocalipsis capítulo 20, donde dice la Escritura, y mirarán si su nombre está escrito en ese libro. Ese libro se escribió antes de la fundación del mundo. Y Dios te puso ahí porque te escogió ahí, antes de la fundación del mundo, y no hay una sola referencia a que Dios borre tu nombre de ese libro, Hay referencias en Salmo 68, y Moisés cuando le dice a Dios, escuchen, Moisés le dice a Dios, ráeme de tu libro, y Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y luego añade esto, yo sacaré del libro el que peque contra mí. Entonces eso somos todos. Porque todos pecamos contra Él. No, si siguen el paralelo bíblico de Éxodo capítulo 32, donde Dios dijo esto, mató un montón de gente en ese momento. Estaba Moisés hablando de la muerte física. Ráeme de tu libro. Estaba diciéndole a Dios, ¡mátame! Dios dijo, no.
yo voy a tener compasión del que yo quiera tener compasión y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero de raerte del libro de los vivientes, no. No. Escuchen, no es una, no en una relación de amor electivo como lo fue con esta nación. Dios conoce a todos. Todas las personas de esta ciudad, Dios las conoce. Dios conoce todos sus pensamientos, todos sus caminos, todas sus sendas. Pero Dios tiene una amistad íntima de relación de padre con ellos. A mí me gustan los 5 tipos de amor que enseña D.A. Carson en su libro. En esos 5 tipos de amor que tiene Dios, no que tenemos nosotros, sino que tiene Dios para con los seres humanos, Sproul más o menos seguía por la misma línea. No sé si Sproul lo sacó de D.A. Carson o Carson de Sproul, no tengo idea. No sé si ninguno de los dos se sacaron a sí mismo. Lo único que sé es que los dos siguen la misma línea, 5 tipos de amor de Dios. El primero y más profundo es lo que llaman el amor intratrinitario. El amor que Dios tiene con el Hijo, con el Espíritu, el Hijo, el amor que tiene para con el Padre, ese amor que envuelve sus vidas, a lo cual Juan 17 introduce al cuerpo de Cristo, la iglesia, para que participe de ese amor. Lo que llamamos el amor de los redimidos es el otro tipo de amor, pero está el amor benéfico de Dios. El amor por el cual Él mira a personas y las ama. Ese no es el amor eterno. Ese amor lo tiene para con todos los hombres. Ese amor es el que dice a los discípulos que deben tener para con sus enemigos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan, los persiguen. Si nunca han leído eso, es un artículo precioso, el de D.A. Carson, sobre los 5 tipos de amor de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque la relación electiva de amor que Dios tiene con su pueblo, Israel, y no es con todo Israel. Este es el tema y Pablo lo va a aclarar. Lo empezó a aclarar en Romanos capítulo 9, dijo algo de ello en Romanos 10 y lo vuelve a citar en Romanos 11 cuando dice, sino el remanente escogido, no es todo Israel que conoce el amor electivo de Dios. Escuchen, Salmo 100, yo sé que conocen estos pasajes, pero solamente traer la memoria. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Escuchen ahora, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. No lo hizo con Rusia, no lo hizo con Estados Unidos, no lo hizo con Inglaterra, lo hizo con Israel. Uno dice, ¿quién se cree que son? Son el pueblo que Dios escogió para manifestar a ellos su palabra y sus estatutos. Ellos tenían que proclamar su gloria entre las naciones, no lo hicieron, fracasaron en todo eso. Y Cristo enseñó muy claramente en Mateo capítulo 22 que lo que ellos tenían se les quitó y se lo pasó a otro pueblo, que es ahora el presente, los gentiles. Ellos lo poseían y se lo sacó Dios. ¿Por qué? Porque no administraron los bienes que el Señor les dio. No vamos a entrar a todo eso, pero para que lo piensen. No ha hecho así con ninguna otra nación. En cuanto a sus juicios, dice la Escritura, no los conocieron. Escuchen, este amor electivo de Dios que aquí se generaliza para toda la nación, pero sabemos que no toda la nación es la salva. Sabemos eso por lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Todos fueron bautizados por Moisés y todos bebieron de la misma roca espiritual y todos comieron del mismo pan del cielo y todos cruzaron el Mar Rojo y todos cruzaron el Jordán, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea que hubo una experiencia del poder externo de Dios para con este pueblo inigualable con otra nación. No podemos volver a repetirlo. Lo enseño cuando enseño el don de lenguas. Lo enseñé a un grupo de hombres más o menos hace unos 4 años atrás, no me acuerdo ahora, Jero, ¿te acordás? Estabas participando. Habrá sido 5 años atrás.
donde muchos creyentes dicen, ¿y por qué no se puede repetir el don de lengua? ¿O por qué el don de lengua no está hoy presente? ¿Por qué no funcionó hoy? Bueno, hay varios parámetros que hay que guiarse en la Escritura en cuanto a eso. Pero el primer parámetro es que no todo milagro se repite 2 veces. El Mar Rojo se produjo una sola vez, el río Jordán una sola vez. El maná 40 años. Pero un día cesó y no se volvió a repetir. Pero ¿dónde está el poder de Dios? Y no lo tenemos que producir nosotros en la iglesia. No tenemos que volver a hacer lo mismo que hizo Dios. Y eso es lo que está queriendo hacer. En el año 1960 aproximadamente surgió el movimiento pentecostal. Y era tratar de reproducir aquello que venía de la iglesia primitiva en Hechos. Otro principio, como le dije, yo lo uso mucho, la falta de mención. Es interesante cuando miramos la cronología bíblica de los libros del Nuevo Testamento, que en el orden de cronología, el primer libro que menciona los dones es Corintios. El segundo libro es Romanos. El tercero es Efesios y el último es 1 Pedro. Esa es la lista de los dones. El de Corintios menciona todos los dones, que algunos de ellos ya no se repiten en Romanos. Vuelve a haber mención de dones de Corintios en Efesios y en 1 Pedro, ¡bum!, se borraron todos. Y uno dice, ¿qué pasó? Y cuando Santiago escribe del don de sanidad, él no dice, si alguien está enfermo, llamen al que tiene el don y que venga y lo sane. Dice, si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. Y uno dice, ¿y el que tiene el don de sanidad? ¿Por qué no lo llaman a él? Porque ya no está presente. Y uno dice, ¿y Pablo, que con sus sombras sanaba gente y que hacía milagros extraordinarios? ¿Qué pasó cuando llega su segunda carta a Timoteo y le dice, dejé a Trófimo enfermo en Mileto? ¿Y qué pasó con Timoteo, que dice, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades? Ahí te mandé mi pañuelo, fíjate, pasátelo por la panza a ver si te sana. ¡No! No está más. No tiene más el poder de señal. Lo tuvo un momento en la iglesia. Hoy lo desarrolla tan preciosamente en Corintios 12 y 14. Corintios 12 y 14 explica por qué los dones de señal fueron dados a la iglesia. Y dice, pero cuando la iglesia ha llegado a su madurez, ya no necesita andar como niño, porque ya es adulta. Y esos dones de sanidad y demás son dones a la niñez de la iglesia, no a la madurez de ella. Y hoy decimos, no, pero si Dios los quita es porque debe ser un problema de nosotros. Dios lo ha quitado, pues es un problema de nosotros. Hay 3 épocas de milagros, queridos hermanos, en la historia de la Biblia. La primera es con Moisés y Josué, y lo que llamamos esa época de milagros que dura aproximadamente 100 años, 50 con Moisés, 50 con Josué, tiene que ver con el establecimiento de la ley. Y el próximo periodo de 100 años es con Elías y Eliseo, y tiene que ver con el establecimiento de los profetas. Y el próximo 100 años tiene que ver con Cristo y los apóstoles, y tiene que ver con el establecimiento de la gracia. O sea que esas épocas de milagros, hay otros milagros, sí, pastor, hay otros milagros en la Escritura, pero son muy aislados. Momentos de milagros, Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Cristo y los apóstoles. Y ojo hermanos, que cuando estudian el libro de Hechos, los milagros extraordinarios irán hechos por mano de ¿quién? La Biblia lo dice, por mano de los apóstoles. Yo sé, ustedes pasan en su ciudad y hay cartel afuera, viene el apóstol fulano, el apóstol mengano, y qué sé yo. Yo sé que tienen eso, yo sé. Pero examinen bien las Escrituras, porque Pablo dijo como el último los apóstoles se me apareció a mí. Yo soy el último. No hay más. Pero volviendo al amor electivo de Dios, y acá está hablando del remanente.
No está hablando de todos, porque si estaría hablando de todos, entonces todos serían salvos. Pero escuchen, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y la pregunta es ¿por qué? No sé. Porque no merecen una gota del amor de Jehová. Ni yo, ni tú, ni nadie. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Acá viene el conocimiento previo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Cuanto más pienso en eso, a veces uno dice, wow. Estabas en la mente de Dios antes de estar en la panza de mamá. Hace años atrás estaba predicando esto y lo di vuelta. Estabas en la mente de mamá antes de estar en la panza de Dios. Oh, me acuerdo cuando lo dije. La gente me quedó mirando, ¡oh! Me pasó, pastor. Después me di cuenta, dejan ahora al revés, perdón. Estabas en la mente de Dios antes de estar en el vientre de mamá. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías no había nacido. Jeremías no tenía boca para hablar, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y ya era un profeta a las naciones. Y el versículo 6, que no lo puse, Jeremías dice, ¡ay, Señor, pero no sé hablar! Y Dios había dicho, ¡tarado! Te llamé cuando no tenías boca. No me pongas esa excusa. No tenía boca y te llamé. Bueno, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y uno mira a estos hombres que vivieron en enemistad con Dios y eran llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo. A mí siempre me gusta cuando el Señor viene Felipe y lo va a buscar a Natanael y lo trae, si hemos hallado al Mesías, y viene Natanael y Cristo de lejos le decía aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y eso no significa que no tenía un corazón engañoso, simplemente significa que no era hipócrita. Es la palabra griega, hipocresía. Y cuando está llegando, el Señor le decía, aquí un hombre en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice al Señor, ¿de dónde me conoces? Si el Señor podría haber dicho desde la eternidad. Pero le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le dijo, acá nomás, ahí, hace un ratito, cuando te llamara Felipe, ahí estaba. Te podría haber dicho, antes de la fundación del mundo, te escogí un apóstol. Pero no le dijo eso. Le dijo antes que te llamara Felipe cuando estabas debajo de la higuera. Te vi. Acá viene el tema. De este remanente, vamos a volver al tema, pero escuchen las palabras de Pablo en Romanos 9 que ya empieza a introducir el afecto de Dios para con el pueblo, el amor electivo de Dios. Es en Jeremías 31:3. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Con amor eterno te he amado. Y uno dice, ¿está hablando de todo Israel? No. Está hablando del remanente, del grupo que Él escogió por gracia. Pero con amor eterno te he amado. Si Dios hubiese amado con amor eterno a cada judío singular, entonces todos serían ¿qué? Salvos. Pero escuchen a Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa? En Isaac era el hijo de qué? De la promesa. No vamos a desarrollar esto. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es clarísimo Romanos 97. No todo Israel es Israel. No todos los judíos son salvos. No todos los judíos son hijos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entiende eso. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, y esto lo lee en el capítulo 1 de Isaías,
donde describe una nación totalmente contaminada. Hijos rebeldes, hijos contumaces, hijos habituados a realizar ceremonias necias, hábitos que Dios no había deseado ni creado. Y acá noté algo que dice el comentarista Boyce, de la línea reformada. Los propósitos de Dios para Israel no han fracasado. Y eso lo dice Pablo en Romanos el capítulo 9. Y él remarca 7 cosas. Rápidamente se las leo. Todos los que Dios ha elegido para salvación son y serán salvos. Lo que determina la salvación es la gracia electiva de Dios en Cristo. Eso siempre ha estado separado de cualquier distinción étnica, nacional o organizativa. Cuando pensamos en la nación de Israel, que Pablo está hablando, dice, tengo gran tristeza en mi corazón porque quisiera que sean salvos mis parientes según la carne, yo quisiera el infierno por ellos. Está hablando ahí en ese momento de todo Israel, pero él mismo escribe más adelante, yo sé que todo Israel no va a ser salvo. Yo lo entiendo eso, pero eso no quita mi dolor, eso no quita mi tristeza. Lucas mandó un video de Piper que hizo mención de eso ayer. Regocijaos en el Señor siempre, aun cuando hay tristeza continua en el corazón. Eso pasa aún más profundo cuando es con tus hijos. No, es terrible. ¿Sabes que un día te vas a gozar? No sé si debo decir esto. Acá en esta vida no lo entendemos, pero un día te vas a gozar en que tu hijo sea castigado eternamente si nunca se arrepintió de sus pecados. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 19. Adoraremos a Dios por la ira de Dios para con los que resistieron a Dios. Eso incluye personas en tu casa, en mi casa, que se han burlado de Dios toda la vida. No nos gusta eso, yo sé. Y de este lado de la eternidad no lo entendemos. Dios ya había revelado que todo Israel sería salvo y que algunos gentiles sí lo serían. Dios ya había revelado que no todo Israel sería salvo y que algunos gentiles sí lo serían. Esto es una prueba basada en la profecía. Lo vemos en Romanos 9. No volvemos ahí. El hecho de que los judíos no creyeran fue culpa suya, no de Dios. Estudiamos Romanos 9, 30, 10, 21. Los judíos se negaron a creer porque querían ganarse la salvación por sí mismos. Y Boyce, como me gusta, extiende su pensamiento sobre el catecismo de Westminster, donde explica que por qué los hombres no son escogidos en la eternidad pasada para ir al infierno, porque violaría el tema del principio de que los hombres son juzgados según sus obras. Y Dios va a condenar a los hombres por sus obras. Y uno dice, bueno, pero pasivamente Dios no los escogió, ¿verdad? Pero ellos no creyeron a Dios, blasfemaron a Dios, se dieron vuelta a Dios y por ende están donde están. Algunos judíos han creído y han sido salvos. Romanos 11.1, Pablo se incluye ahí y se ofrece como ejemplo. Siempre ha sido así, incluso en los peores momentos, un remanente ha sido salvado. MacArthur, en su sermón de esto, me encanta, va sector por sector en el Antiguo Testamento, mostrando el remanente salvado por gracia. A veces eran 1, 2 nomás. A veces eran más. Este es el punto al que hemos llegado ahora, dice Boyce. Esto queda demostrado por el hecho de que incluso en los días oscuros del ministerio de Elías, según el propio recuento y revelación de Dios, 7,000 judíos seguían siendo fieles a Dios y se habían negado a adorar a Baal. Algunos que espiritualizan los 7,000. Si quieren hacerlo, está bien. El 7,000 no habla de 7,000. 7,000 como 7 en la Escritura es un número que habla acerca de perfección y que, bueno, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren espiritualizar ese número y decir que no eran literalmente 7,000, no tengo problema. Yo creo que eran 7,000. Pero está bien. Si no, y leí muchos comentarios que dicen que no eran 7,000 varones. Eran 7,000 contando mujeres y niños. Como ustedes quieran, no hay problema. Al estudiar las Escrituras vas a encontrar eso. Personas que piensan diferente y
y tienen el derecho a estar equivocados. No, mentira, mentira. La salvación de los gentiles que está ocurriendo ahora tiene como objetivo, y lo dice Romanos 11 al 24, despertar la envidia de Israel y ser el medio para salvar a algunos de ellos. Pablo dice, por si quizás pueda salvar a alguno de ellos. Parece bien arminiano el concepto, ¿no? Pablo dice, me echo de todo a todos para ganar a mayor número, 1 Corintios 9. Otra vez un concepto parece ser arminiano. Me he hecho judío a los judíos, a los gentiles, me he hecho sin ley a los que no tienen ley, no sin ley para con Cristo, pero así me he hecho a todo, por si acaso pueda salvar a algunos. O sea, si nosotros entraríamos a un bar y estaría Pablo ahí con los gentiles hablando, estaría tomando una cerveza. Para nosotros sería muy chocante. Más para nosotros los bautistas. Tomar una cerveza. Al final, todo Israel será salvo, Romanos 11, 25 al 32. Eso es todo de todos los tiempos, no. Es en el momento que el Señor lo decide. Israel, una gran parte de ellos están en el infierno. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. No todos son judíos, nacidos en el hombre interior. En conjunto, estos argumentos constituyen un poderoso argumento a favor de la irrevocabilidad de las promesas del pacto de Dios, incluso ante una resistencia y un rechazo tan fuertes por parte de los seres humanos como lo había mostrado Israel, dice Moisés. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Porque que dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y este es el texto de donde se cita Pablo, Primera de Reyes 19, 18. Yo haré, esto es Dios, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, que era una costumbre pagana de adoración. Entonces, la cita del apóstol Pablo, aunque no mencionada del todo, porque él cita solamente parte del texto, dice, yo he reservado un remanente. El texto en el hebreo dice, yo haré que queden. La fuerza del texto es que es Dios que guarda a estos 7,000. No se guardan por sí mismos. O sea que es gracia que guarda. Es el obrar de gracia. Pero esto me resultó interesante. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura? Y esto a mí me encanta. Le voy a explicar por qué. Me encanta porque Pablo nunca podía hablar sin mencionarlo con referencia bíblica. Y el Espíritu de Dios nunca da un argumento bíblico sin apoyarlo con algo que dice escrito está. Cristo estaba en el desierto siendo tentado por Satanás y citó Deuteronomio las 3 veces. Satanás vino y lo tentó y él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. En ningún momento Cristo le dijo a Satanás, yo pienso que, un amigo mío me dijo, él fue a la suficiencia de las Escrituras. Él respondió a Satanás con lo que más aborrece, la ley. Escrito está, escrito está, escrito está, inamovible, de ahí no me muevo. Escuchen, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura? Está estableciendo el argumento ilustrativo de que no solamente Dios me escogió a mí, yo soy parte de ese remanente, sino que hay más en el remanente, más. Vamos al Antiguo Testamento, a ver cuando Israel estaba en el momento más oscuro, de mayor tinieblas, de mayor apartarse de Jehová, donde los Baales reinaban, donde Jezabel estaba reinando, donde todo era una oscuridad completa en Israel. Y parecía que había un solo profeta en Israel, llamado Elías. ¿No saben lo que dice la Escritura? Escuchen,
siempre hay una respuesta en las Escrituras. Mi padre me citaba Salmos 119, 128 siempre. He hallado tus palabras a ser rectas en todas las cosas. No sé qué decirle. Si a mí alguien viene, yo siempre opto por Malaquías 2:7. De la boca del sacerdote saldrá la ley. ¿Qué otro consejo puedo dar a mi pueblo y al pueblo de Dios que la palabra de Dios? Si no mora en mí en abundancia, no la voy a poder dar. Pero si mora en mí en abundancia, puedo decir lo que dice la Escritura. He hallado tus testimonios a ser rectos en cuanto a todas las cosas. Pablo dijo en Hechos 26, 22, Lucas, escribió Hechos, pero Pablo lo estaba citando, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha menecido. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta es una respuesta de Cristo a un escriba que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo le responde, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Moisés estaba en el seno, Abraham estaba en el seno de Abraham y estaba el rico del otro lado. Algunos lo titulan parábola. Escuchen, estudien las parábolas, queridos hermanos. No hay parábola con menciones de personas reales. Esto no es una parábola. Es una historia real que contó Cristo. Escuchen, estaba sucediendo entre el rico y Abraham. Escuchen, y el rico le dice, manda a alguien de entre los muertos. Abraham, resucita a alguien, por favor, resucita a alguien. Manda a alguien que ya murió, manda a alguien que ya murió a la casa de mis hermanos. Manda, no sé, pero alguien, resucita a alguien. Que ellos sepan que esta persona murió. Y resucitalo, por favor, y van a creer. Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen. Ellos aún viven. Óiganos. No, padre Abraham, resucita a alguien para hablarle. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco oirán si alguien va entre los muertos. La palabra de Dios es más poderosa que una persona que viene a tu casa que puede resucitar a los muertos. Si tú no oyes lo que dice la ley, no vas a oír si viene alguien milagrosamente entre los muertos. Tú ya tienes en tu casa algo que es más poderoso que un milagro de resurrección. Y tú dices en tu corazón, no, manda a alguien de entre los muertos. Salmo 130, 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ya se me va la hora. Y de aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Escuchen ahora, ¿qué sabiduría tienen? El Señor mismo dijo, por lo menos 7 veces, no habéis leído, no habéis leído, no habéis leído. Estaba reflejando la ignorancia. Bueno, me gustaba esa frase. Pablo dice, como por el Espíritu de Dios, y le estaba diciendo a alguien esta semana, me impacta cuántas veces Pablo cita el Antiguo Testamento. Es impresionante cómo está llena la Escritura de citas de la referencia al Antiguo Testamento. Le dije a los jóvenes, esta semana en la clase de Gálatas, ¿cuántos podrían predicar el Evangelio del Antiguo Testamento? ¿Alguien? No levanten la mano, pero solo piensen en sus corazones. ¿Cuántos de ustedes tomarían una referencia al Antiguo Testamento para hablarle a alguien de Cristo? Cuando Pablo escribió Gálatas capítulo 3 para presentar la justicia de Dios en el Evangelio, habló de la historia de Abraham. Él no tenía Romanos. Él no había escrito Romanos aún. Él les predicó el Evangelio a los Gálatas desde la vida de Abraham. Entonces, ¿el Evangelio está ahí, pastor? Génesis 15, versículo 6. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal, era de noche. Le dice a Abraham, salió un chacachito de la tienda. Y a estrellar en la noche y me dijo, levanta tus ojos en alto, mira los cielos. Qué lindo está. Mira todas las estrellas. Sí, dice, así será tu descendencia. Y la Biblia dice, y Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Pero eso no es el Evangelio, pastor, yo ya sé. El Evangelio se lo predicó en Génesis 12. Yo le dije a los jóvenes, para mí hubo un poquito más de aplicación que lo que tenemos nosotros.
porque el Evangelio se lo explicó en esta forma. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en tu simiente, la cual es Cristo, en tu simiente que viene, todas las familias de la tierra van a ser benditas en él. Mi opinión personal, hermano, ¿ok? No salgan corriendo y decir esto es bíblico. Mi opinión personal es que de toda familia de la tierra va a haber alguien en el cielo. Capaz que no todos. De todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación estarán delante del trono. Y de toda familia de la tierra habrá algún representante. Quisiera que estén todos. Por eso me gusta tanto 1 Pedro capítulo 3 cuando dice Noé. Noé salvó su casa. ¿Hay más? ¿Tú estás salvando tu casa? Él salvó su casa. Toda su casa es salva. No es una reprensión, ojo. Solo para que lo pienses. Elías oraba contra Israel. ¿Qué hizo Dios? ¿Sabes qué? Tenés razón. Bueno, no me di cuenta de esta nación, lo que son, madre querida. Estaba pasando lo mismo. Marta se puso a la presencia de Cristo, dijo, no te da cuidado que ella me sirva, me deje servir sola, Señor. María, ¿qué te pasa? Levántate y anda a ayudar a tu hermana. Es como que le queremos enseñar algo al Señor. En cuanto a la pereza quizás, o la falta de servicio, y entramos y decimos, mira mi hermana, me está dejando servir sola. Y fue una crítica, pero es hacia el Señor. Es contra Él. Es contra Él, pero es contra el hermano. Tratamos de hablar contra el hermano, hablando contra Él. Delante del Señor. Pedro hablando contra Juan delante del Señor. Pedro estaba ahí, que el Señor está hablando con él. Y de repente mira y ve a Juan. Y dice, ¿qué? ¿Cómo queremos desviar la conversación? El Señor te está hablando a vos de tu problema. Y de repente ves para un lado y ve. ¿Y qué de Jero? Me estás hablando a mí, pero Jero, ¿sabes la que tenés que hablar con él? Y con Miguel, Pedro hablando contra todos los demás, dijo, aunque todos estos negros te nieguen, yo no te voy a negar, Esto sí, pero yo no. ¿Qué dijo el Señor? Todos estos no me van a negar. Y vos sí. El Señor solo hablando de lo que Pedro iba a hacer. Esto es el corazón, hermanos, de Romanos 14. Cuando nosotros nos presentamos como jueces a nuestros hermanos y criticamos sus vidas en todo lo que hacen y nos olvidamos de que Él está en pie o cae por su Señor y estará firme porque Dios lo recibe. Balac quiso maldecir a Israel y Balaam le dijo, Balaam le dijo a Balac a Balaam, por favor maldícemelo. Y Balaam dijo, solamente diré lo que él me diga que haga. Y Dios le dijo algo terrible. Le dijo, decirle esto a Balac, yo no encuentro iniquidad en Israel. Ahora, me encanta esta frase, yo he quedado. ¿Se sientes así a veces? ¿O el único que sirve a Cristo? El único que lo está haciendo bien. Qué frase de ignorancia para el profeta, cree que solo nosotros estamos sirviendo al Señor. Solo nosotros estamos haciendo su obra. Solo por nosotros Dios está actuando y haciendo y obrando. Esto es un chiste entre los centros bíblicos. Nosotros siempre nos cargamos con los pastores. Después nosotros no hay nadie. No hay más nadie. Dios no está haciendo nada. No está haciendo nada ni con Sugel, ni con Núñez, ni con Piper. Somos nosotros. Acá nosotros. Ellos aprenden de nosotros. Cuando se acercó a Pablo, usó un discípulo llamado Ananías. No lo escuchamos más, Ananías. Después, en vez de introducir
Ananías a Pablo la iglesia, usó un discípulo llamado Bernabé. Luego usó en la vida de Pablo un discípulo llamado Onesíforo para consolarlo. Y usó a un Lucas para estar durante todo su ministerio. Usó un Epafrodito para animarlo. Pablo vivía rodeado de personas, colaboradores. Usó un Timoteo, usó un Tito. Y dijo, ¿cómo nos consoló Dios con la venida de Tito? No tengo a nadie como Timoteo que tan sinceramente se interese por vosotros. Utilizó a Felipe para hablar con Eunuco, a Pedro para hablar con Cornelio. Estando Felipe en Cesarea, usó a Pedro. Trae contigo a Juan Marcos, me es útil. Onésimo, yo quisiera retenerle conmigo. Esto me hizo pensar en el cuerpo de Cristo. ¿Estoy solo? No estás solo. Y si crees estar solo, estás muy equivocado. Además, el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Escucha, está donde estás porque Dios te puso ahí y te puso por una utilidad. Y tú eres importante al cuerpo de Cristo. Estábamos hablando de esto un día en el Instituto Bíblico y uno de los jóvenes me dijo, yo sé qué parte sos vos del cuerpo. Yo dije, ¿qué parte? La boca. Me dijo así. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Saben qué? Lo que se ve en mi cuerpo es mi rostro, mis ojos, mis oídos, mis manos. Pero te aseguro que si me sacas el páncreas, me muero. Y si me quitas los riñones, me muero. No son visibles. Y si me sacas el corazón, me muero. Quizás tú no eres el corazón de la iglesia. No eres el riñón. No eres el páncreas. Tú eres ese miembro que tiene dones, que es manifiesto, que se ve, que está a la luz de todos. Pero puede estar aquel que está medio oculto, que no se observa y que Dios lo puso en el cuerpo y que cumple funciones necesarias al cuerpo. No digas no lo necesito. Porque yo doy gracias a Dios por mi páncreas, por mis riñones, por mis intestinos, por mis pulmones, por mi cerebro, por mi corazón. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Pasa eso? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ya termino. Solo yo he quedado. ¿Qué le pasó al profeta? Se creyó indispensable para Dios. Lo pensé por mucho tiempo cuando estaba muy enfermo el pastor MacArthur. Lo que iba a sufrir la iglesia cuando él muera. Y oraba mucho para que el Señor tenga misericordia de él y que lo siga teniendo. Y después me ponía a pensar hasta cuándo, y si el Señor retiene su venida, hasta cuándo va a mantener a su siervo entre su pueblo. Ninguno de nosotros, ustedes saben, somos indispensables, pero somos necesarios. Veníamos hablando de eso con Jero esta mañana. Yo simplemente le dije, todos los que están cumpliendo actividades dentro de la iglesia local, que yo no puedo cumplir porque estoy lejos, pero ya están ahí preparando todo para que podamos tener este culto. Y los hermanos de Pehuajó van a hacer mañana por nosotros lo que nosotros no vamos a hacer. Y ellos van a servir en muchas áreas que nosotros vamos a llegar y simplemente tener una reunión y después comunión. Y todos son necesarios. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Hay dos más.
perdóname, pero ¿sabes que está Carlos que vive por allá, Belén, y fulano? Hay dos más. Dios dice, tengo 7,000. Tengo un montón de siervos en todo el mundo que me están sirviendo mucho más que tú, que no han cometido idolatría, que tienen un temor reverente por Jehová. Uno de ellos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Vivía en los días de Elías. Era siervo de Acab. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Que alimentaba a profetas en cuevas, de 50 en 50. Se llamaba Abías. Temeroso de Dios. Yo creo que estaba incluido en estos 7,000. Estaba sirviendo al Señor, cuidando a unos profetas de cueva en cueva, y manteniéndolos, sosteniéndolos. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron a Tabal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, tengo un montón de siervos. Tú no eres el primero. Y ¿saben dónde sucede toda esta conversación? Déjenme terminar con esto. De vital importancia, ya se lo escucharon 1000 veces, pero déjenme terminar con esto. ¿Dónde sucede toda esta conversación? En el monte, cuando Elías camina 40 días y 40 noches sin parar. Y llega al monte y ora ahí contra Israel. Y Dios le dice, sal de la cueva. Y cuando sale de la cueva, escucha que se viene Jehová y se tapa el rostro. Toma su manto y se cubre el rostro, dice la Escritura. Y suceden 3 fenómenos. Uno es el viento, el otro es el terremoto y el fuego. Anunciaron la presencia de Jehová, pero Jehová no estaba ahí, sino en un silbo suave y apacible. Y estas notas de mi casa. La lección para Elías era que el omnipotente Dios está silenciosamente, imperceptiblemente, haciendo su obra sin destellos visibles. Tengo 7,000 que no se convirtieron con el fuego que descendió de mi presencia y consumió los animales que pusiste en el altar. No hubo un cambio en Israel por todo ese milagro. Porque el cambio en Israel se produjo en el silencio suave de mi palabra en sus corazones. Y ellos se convirtieron por mi obra imperceptible. No la que tú haces en forma demostrativa, sino en forma escondida. La que yo hago en lo oculto del corazón. Déjeme decir esto. Esta es una de mis notas más favoritas. Dice Spurgeon, no por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. Se debe lamentar que la mayoría de los que profesan obstinadamente una fe se aferran al faltar error de buscar demostraciones de poder o de una otra forma. He oído que cierta iglesia está buscando a un hombre muy inteligente. Piensa que Dios está en el viento. La voz apacible de Dios será callada y silenciada, mientras que las jactancias de tu sabiduría suenen como un viento que aúlla o un trueno sin acompañamiento de lluvia. Spurgeon dice, si hubiésemos estado en el secreto de Jehová y oído su palabra en el secreto, en el silencio de ese lugar, si hombres y mujeres pasaran más tiempo en el cuarto secreto de la oración, harían que mi pueblo se convierta de su maldad. Ella dice, yo he visto el fuego de Jehová y he tenido su poder. En cuántas ocasiones he visto el fuego de Jehová. Dios no estaba ahí, Elías. Dios estaba en el silbo suave y apacible. Bueno, termino con esto. Y ahora los truenos cesaron, dice Spurgeon,
y los relámpagos se habían ido, y la tierra estaba quieta. El viento se había callado, y había una calma como de muerte, y de en medio del aire calmado, de allí, vino lo que el hebreo llama una voz de silencio apacible, como si el silencio se hubiera hecho audible. No hay nada más terrible que una horrible quietud, no hay nada más terrible que una horrible quietud después de un terrible estruendo. Había toda esa amenaza de que estaba Jehová y no estaba. Y de repente aparece Jehová en un silbo suave y apacible. Y dice, lo que yo estoy haciendo está en el silbo suave y apacible. Ese trabajo de hormiga que llamamos nosotros, perdón que lo utilice como ilustración y termino con esto, no debería decirlo, pero lo voy a decir. Nadie me pidió que lo diga, pero lo voy a decir. Alábete el extraño, no tu propia boca, ¿no? El ajeno y no los labios tuyos. Elías, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. Y el trabajo ese de hormiga, despacito, lento, siempre lo he notado en mi esposa. Ese trabajo lento con personas, letra por letra, palabra por palabra, estudios simples, pero he oído el testimonio. ¿Cuántas hermanas han sido afectadas? Ese es el trabajo imperceptible, consistente de Dios, de sembrar en lo que parece ser insignificante. Cuando tú te levantas a la mañana, cayó un rocío sobre el pasto. No lo piensas. Te vas al día sin saber que Jehová regó la tierra y regó el pasto. Y tantas cosas que ha hecho Jehová que son imperceptibles a nuestro entendimiento, que si por un momento las dejaría hacer, sabríamos. Es el silencio suave y apacible que sigue obrando y sigue haciendo y sigue hablando. Elías, yo estoy ahí. Ahí está el poder y la presencia de Jehová. Presta atención. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana de resurrección. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.